Hoy voy a resolver otra serie de ejercicios, siempre en función a la parte de capacitancia o capacitores en serie y paralelo, ¿sí? Vamos a trabajar en este caso, pues, 4 ejercicios distintos que pues les van a servir a ustedes para poder entender mejor cómo es que se trabajan en este caso los capacitores. Vamos con el ejemplo 1. En este ejemplo, pues me piden que encuentre la capacitancia equivalente de la combinación de condensadores que se muestran en el siguiente circuito. Ahí me dan un circuito, si ustedes lo pueden observar, tiene un punto A, un punto B. Si en algún momento ven un ejercicio así, pues esto no quiere decir que pues no se le pueda implementar algún tipo de voltaje. Tenemos los dos extremos a los que les podemos conectar una fuente de voltaje como tal, una batería en este caso. Pero como aquí el ejercicio está enfocado a la capacitancia equivalente, pues entonces solo colocaron los dos extremos, punto A, punto B, y hay una serie de capacitores o condensadores ahí. Si ustedes pueden ver, este es una combinación entre capacitores en serie y capacitores en paralelo, ¿verdad? Entonces, acá pues vamos a empezar a trabajar con esto, ¿sí? Número 3. Vean este otro. Aquí me están dando un ejemplo. Dice, de acuerdo a la conexión mostrada en el diagrama, calcular la capacitancia equivalente, la diferencia de potencial del capacitor y, en este caso, la carga total almacenada. Entonces, si ustedes a simple vista ven, esos capacitores, en pocas palabras, están en paralelo, ¿verdad? El diagrama se ve complejo, pero realmente están en paralelo. Entonces eso me facilita el trabajo, ¿sí? Entonces yo tengo ahí 3 capacitores en paralelo y pues tengo ahí el punto de unión del voltaje también, ¿verdad? Que a la larga, pues en algún punto puede confundirlo si no se dan cuenta. Vamos a dibujar esto. Me están dando 130 voltios ahí de la fuente. Están los valores están en picofaradios otra vez. Está el 8, el 5 y el 4. Bueno, vamos a cambiar de imagen. Ahí está la imagen. 4, 5 y 8. Estos están en picofaradios. ¿Sí? Bueno, entonces aquí está fácil. Por ejemplo, me están pidiendo la capacitancia equivalente, ¿no? La capacitancia equivalente no es más que la suma de los tres, porque están en paralelo. 4 más 5 más 8. Eso es lo que tengo que hacer, sumar estos. Entonces esto me va a dar 17, ¿verdad? Picofaradios. Y ahí está. Ya tengo la primera respuesta. Cuando están en paralelo, pues simplemente los sumo. 4 y 5 hacen 9, más 8, pues 17. Listo. Como todos tienen la misma unidad, pues trabajo en picofaradios. El inciso B me preguntaban cuál era el voltaje. Bueno, como están en paralelo, el voltaje no cambia. El voltaje para el capacitor 1, capacitor 2 y capacitor 3 es el mismo, entonces mi voltaje es de 130 volts. Y por último me están pidiendo las cargas individuales. Bueno, ahí sí tengo que cambiar esto. Porque resulta que para este caso en particular, cuando están en paralelo, las cargas sí van a cambiar con cada uno de los capacitores, el voltaje se va a mantener. Entonces, solo voy a tener que borrar esto para reutilizar el espacio. Entonces acá, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, entonces mi carga 1, voy a tener una carga 1, ¿verdad? Y ya sabemos que la carga es voltaje por capacitancia. Entonces, para este caso en particular, pues vuelvo a hacer lo mismo. Mi voltaje, que es de 130,
por el primer capacitor de 4. 4 por 10 a la menos 12. Esto me devuelve faradios, ¿verdad? Son faradios. Entonces, faradios va con voltaje y me devuelve el resultado. Si yo multiplico 4 por 10 a la menos 12 por 130, esto me va a devolver, en este caso, un dato, 5.2, por ejemplo. 5.2 por 10 a la menos 10. Dentro de las unidades de medida, pues no tengo un menos 10 como tal, entonces pues podría yo, o sea, sí se puede dejar así, pues son columns, pero si yo quiero aproximarlo a un dato así como el del 4, 5, 8 que están en picofaradios, pues yo tendría que correr el punto decimal. Entonces su equivalente sería 520, ¿verdad? Por 10 a la menos 12. Entonces ahí ya tendría un equivalente a lo que es 4 por 10 a la menos 12, que está en función a los picofarads. Entonces acá, estos son columns, ¿sí? Ahí ya tendría mi primera respuesta. 520 por 10 a la menos 12 columns. Ahora, vamos con el otro. Vamos a ocultar un ratito este. Y vamos con este otro. Para mi carga 2, hago lo mismo. 130 por 5 por 10 a la menos 12. Estos ya sabemos que son faradios. Si yo multiplico esto me va a devolver 6.5 por 10 a la menos 10. Si yo lo quiero reexpresar en un valor así como por 10 a la menos 12, vuelvo a correr el punto decimal, ¿verdad? Si yo tengo el punto decimal aquí, ¿verdad? Lo tengo que correr. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, me quedaría 650 por 10 a la menos 12 columns. Y ya tendríamos el siguiente valor de carga. Vamos al tercero. Para mi carga 3, vamos a reducir un poco el ancho de esto, es 130 por 8 por 10 a la menos 12. Si yo multiplico esto, ahora ojo con esto acá, esto me devuelve un dato así bastante extenso. Vamos a intentar colocarlo aquí. Me devuelve 0.0000000. Solo voy a contar cuántos ceros son, no sé que me confunda. Son 8 ceros. 0,1. Fíjense, esta es la respuesta que me devuelve este. Pues debo reexpresarlo, ¿verdad? Porque esto estaría como, esto si lo reexpreso en notación científica, estaría como 1 por 10 a la menos 9, ¿verdad? Entonces, si yo lo reexpreso a una unidad a la menos 12, tendría que ser 1000 por 10 a la menos 12 columns, ¿sí? Y ahí yo ya tengo las tres cargas. Ven, como ya tengo las tres cargas y me están viendo la carga total también, pues ya sea que lo multiplique o hago la sumatoria de los tres valores. Si hago la sumatoria de los tres valores para mi carga total, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, el primero era 520 más 650. Estos están a la menos 12, ya lo sabemos. Más 1000. Si ustedes suman todo esto, pues va a dar 2170, ¿verdad? Por 10 a la menos 12. Y estos son columns. Ahí estamos, columns, ¿verdad? Y esta es mi carga total y yo ya tengo las cargas individuales. Y ahí ya tenemos resuelto ese otro ejercicio. El ejemplo 4, este es como que el más complejo de todos estos. Pero nada de otro mundo. Veámoslo aquí. Permítanme un momento, voy a limpiar mi pantalla anterior. Ahí está.
¿Qué dice el ejemplo número 4? Dice, considera un condensador de placas paralelas, cada una con un área de 0.2 metros cuadrados. Fíjense bien, pues, el área que me están dando ahí es de 0.2 metros cuadrados. Esa es mi área. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta esos valores. Bueno. Y estas están separadas, fíjense bien, estas están separadas a una distancia de 1 centímetro. Entonces, la distancia entre las placas está en función de 1 centímetro. Aquí hay que tomar en cuenta algo. Si el área de las placas está en función a metros cuadrados, la distancia también la debo convertir a metros en este caso. Ahí me están devolviendo 1 centímetro, yo debo convertir ese centímetro a metros para que las unidades de medida sean las mismas. Entonces, pues dice, a este condensador se le aplica una diferencia potencial de 3000 voltios. Fíjense, 3000 voltios le conectan a ese condensador al principio. Hasta que el condensador se carga, dice. Después de lo cual se desconecta de la batería, ¿verdad? Y el condensador queda aislado. O sea, lo cargaron, de ahí lo desconectaron simplemente. Luego se llena el condensador con un material dieléctrico de constante desconocida. Acá ese material dieléctrico es lo que está en medio de las placas, en este caso, de un condensador o de un capacitor. Ese material dieléctrico puede ser un cartón o un material específico que no sea conductor, ¿sí? Pero hay una constante, ese es un valor numérico que debemos calcular. Y dice que se observa que el potencial disminuye, en este caso, a 1000 voltios. O sea, sin el material dieléctrico, pues yo vine, lo cargué con 3000 voltios, pero con el material dieléctrico, pues, la carga del voltaje o el valor del voltaje disminuyó a 1000. Me están pidiendo varias cosas. Inciso A, la capacitancia antes de rellenar el condensador con el material dieléctrico. El inciso B, la carga libre en cada placa antes y después de rellenarlo. El inciso C, la capacitancia C', esa C' es cuando ya le agregamos el voltaje nuevo. Y la energía almacenada en el condensador antes y después. Ya les voy a mostrar cuáles son las fórmulas para estos datos. Y por último, me piden que encuentre la constante K. Bueno, vamos en orden. Primero vamos a encontrar la capacitancia antes de rellenar el material dieléctrico, ¿sí? En base a los datos que tenemos ahí. Voy a ir colocando los datos necesarios. Por ejemplo, tengo el área de las placas que es de 0.2 metros cuadrados. La distancia es de 1 centímetro, ¿verdad? El voltaje inicial, en este caso, es de 3000 voltios. Por lo menos, para empezar, esos datos no son útiles. Bueno, aquí está. Entonces, me están pidiendo, en este caso, me están pidiendo la capacitancia, ¿sí? La capacitancia antes de llenarlo con el material dieléctrico. Entonces, la fórmula de la capacitancia es esta. Capacitancia es igual al área de las placas, voy a colocarle una A aquí, por esta epsilon sub 0, en su momento esta se le llama constante de permisividad o permitividad, en este caso este es un valor, ¿verdad? Es un dato constante que lo que permite, de cierta forma, es venir y tratar la manera de que ese material pues, se polarice ante lo que es la aplicación de un campo eléctrico. Entonces lo que hace es que de cierta forma va a anular en cierta medida el campo interno de ese material, el campo que pueda generarse. Eso es lo que hace la constante de permitividad, ¿sí? Ese es un valor constante para esta fórmula. Bueno, entonces ahí, esto va a estar dividido, la distancia, vamos a agregarle una D ahí, la distancia entre ambas
capas, ¿verdad? O entre ambas placas, perdón. Entonces veamos acá. Si ustedes recordarán, como esta unidad de medida está en metros y esto está en centímetros, esto lo debo convertir a metros. Entonces, para convertirlo a metros, un centímetro debería yo dividirlo, ¿verdad? Entre 100. Y si yo lo divido entre 100, me va a quedar 0.01, ¿sí? Ojo con esto. Normalmente la medida en función a las áreas está en metros. Entonces, si yo tuviera cualquier otra medida, debería convertirlo, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué hacemos ahí? Pues simplemente vamos a ir realizando los diferentes cálculos en función a esos datos. El área de las placas, en este caso, es de 0.2. Esto multiplicado por el valor de la constante de permitividad. Y esa constante de permitividad es de 8.85. No se les vaya a olvidar este dato, este es constante, este no va a cambiar. 8.85 por 10 a la menos 12. Ahí está. Esto dividido la distancia entre las placas. Y la distancia entre las placas es de 0.01 metros. O si quieren verlo con exponenciación, podría ser un equivalente de 10 a la menos 2, que es lo mismo. Si ustedes operan esto, ¿verdad? 0.2 por 8.85 por 10 a la menos 12 dividido 0.01 me va a devolver esto. 1.77 por 10 a la menos 10. Y esto va a estar en Faraday. Faradios. ¿Sí? Entonces, la capacitancia, cuando se le aplicaron, en este caso, los 3000 voltios en función al área y la distancia, es de 1.77 por 10 a la menos 10. Bueno, ahí yo ya contesto la primera pregunta. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, la carga libre en cada placa antes y después de rellenar con el material dieléctrico el condensador. Muy bien. Entonces, vamos a ir acá. Vamos a agregar otra capa. Y pues vamos a ocultar esto. Resulta que mi carga, ya sabemos cuál es la fórmula de la carga es igual al voltaje por la capacitancia, ¿verdad? La capacitancia ya la tenemos. El voltaje también ya lo tenemos. Entonces aquí, la carga va a ser igual. Fíjense pues, la carga antes de, vamos a colocarle una sub A aquí, el voltaje que es de 3000 por la capacitancia que es de 1.77 por 10 a la menos 10. ¿Sí? Si yo hago esta operación, esto me va a devolver 5.31 por 10 a la menos 7. Estos son coulombs. Y ahí tengo mi carga A. Ahora, hay un dato importante ahí. En el problema me están planteando, ¿verdad? Dice que nosotros venimos, cargamos el condensador y luego lo desconectamos. Como ese condensador quedó aislado, fíjense bien, la carga se mantiene, ¿verdad? Y después es rellenado en este caso es rellenado con el material dieléctrico. Por lo tanto, como quedó aislado, la carga no sufrió ninguna variación. Por lo tanto, la carga antes y la carga después van a ser la misma. No cambian. Entonces, 5.31 por 10 a la menos 7 va a ser la carga antes y después. Eso no va a cambiar. Porque simplemente cargamos el condensador, lo dejamos aislado, después lo llenamos con material eléctrico. Entonces, esa carga no tiene variación. Bueno, entonces ahí yo ya contesto el inciso B. Vamos con el inciso C. El inciso C dice, la capacitancia
C' después, o sea, ya cuando se llenó el material dieléctrico. ¿Qué pasó ahí? Ahí sí sufrió un cambio. Resulta en este caso que esta C' va a ser igual, ¿verdad? Vuelvo a encontrar la capacitancia. A la carga partido el voltaje primo, ¿sí? La carga ya la tenemos. La carga en este caso es de 5.31 por 10 en este caso, a la menos 7, ¿verdad? Ahí está. Entonces, mi voltaje nuevo, ¿verdad? Porque ahora resulta que el voltaje disminuyó de acuerdo a lo que me están diciendo en el problema. El voltaje B' es de 1000 voltios. Entonces aquí esto va a estar dividido 1000. Si yo divido 5.31 por 10 a la menos 7 coulombs, recuerden que estos son coulombs, estos son voltios, dividido 1000, pues me va a dar 5.31 por 10 a la menos 10. Y eso que está aquí son faradios, son faradios. Y ahí tengo la respuesta del inciso C. Este sería mi inciso C, ¿verdad? La capacitancia prima después de haber cambiado el voltaje por la influencia del material dieléctrico. Muy bien, vamos con la otra. Ya tenemos la del inciso C. Ahora la del inciso D dice, la energía almacenada en el condensador antes y después. Muy bien. Bueno, para esto, pues aquí necesitamos, por ejemplo, vamos a colocar energía antes y energía después de. Hay una fórmula específica para esto. La fórmula de la energía, ¿verdad? En este caso, pues es la carga al cuadrado, voy a colocar esto así, partido 2 veces la capacitancia. La energía antes involucra la capacitancia, en este caso original con los 3000 voltios, pero la energía después es la carga, como la carga se mantiene y fue la misma, 2 por la capacitancia prima en este caso. Porque después de llenado el capacitor o el condensador con material dieléctrico, el voltaje disminuyó, por lo tanto, esa capacitancia también cambió. ¿Cuáles son mis valores? Entonces, estas son mis fórmulas. Entonces, cuando me piden encontrar la energía almacenada en el capacitor, uso esta fórmula. La carga al cuadrado partido 2 veces la capacitancia. Entonces, acá vamos a tener que mi carga es equivalente a 5.31 por 10 a la menos 7. Vamos a arreglar ese 7. Esto elevado al cuadrado partido 2 veces o 2 por, en este caso, 1.77 por 10 a la menos 10. Recuerden que ese menos 10 son faradios y los de arriba son coulombs. Entonces eso me da la respuesta. Colocar en rojo la respuesta de para diferenciarla. Si ustedes operan esto, eso les va a devolver un 0.0007965. Si lo queremos reexpresar en notación científica, lo voy a correr hasta acá. Colocarlo desde acá, miren. Por ejemplo aquí. Esto me devuelve esto, 0.0007965. ¿Sí? Esto es un equivalente a decir 7.965, ¿verdad? Por 10 a la menos 4. Y la energía se da en joules. Estos son joules. ¿Sí?
Y ahí tengo mi respuesta. Veamos el otro. Resulta que el otro, la carga es la misma, vuelvo a utilizar el mismo valor. 5.31 por 10 a la menos 7, esto elevado al cuadrado, partido 2 por, solo que ahora tengo que usar la capacitancia prima. Y la capacitancia prima, en este caso me dio 5.31 por 10 a la menos 10. ¿Verdad? Entonces, si yo opero esto, vamos a utilizar rojo de nuevo, esto me va a devolver un 0.0002 o 2655 en este caso. Ahí está, 0.002655, que sería equivalente a 2.655 por 10 a la menos 4. Y estos también son joules. Y ahí tendría resuelto el inciso, en este caso, de la energía antes y después. Es el inciso D, si no estoy mal, ¿sí? El inciso D, la energía almacenada en el condensador antes y después. Entonces, el antes utiliza la capacitancia original, el 1.77 por 10 a la menos 10, y la energía después de utiliza en la capacitancia prima. Y ahí tengo las variaciones. Entonces son las variaciones de la energía en ese capacitor en cierto punto. Vamos con el último inciso. ¿Qué pasa con el último inciso? Me dice la constante K. ¿Ven? La constante K no tiene una unidad de medida, es un valor numérico entero que me representa, en este caso, el valor que podría contener ese material dieléctrico. El material dieléctrico tiene una constante que va variando de acuerdo al tipo. Bueno, veamos ahí cómo calculamos esto. Vamos a agregar una capa nueva. Como yo ya tengo los datos de las dos energías, entonces esa constante K no es más que el cociente, podemos decirlo así, de la capacitancia prima entre la capacitancia normal. Eso es. Entonces vean, K va a ser igual. La constante prima es 5.31 por 10 a la menos 10. Y la otra, la capacitancia normal, era de 1.77 por 10 a la menos 10. Como los dos están elevados al mismo exponente, en este caso notación científica, es como si los anuláramos o a la hora de dividirlos da 1 y solo divido los valores. Porque como les decía, la constante K debe ser un número entero, no tiene una unidad de medida como tal. Entonces, 5.31 dividido 1.77 nos va a dar 3. Entonces, la constante o el valor de la constante de ese material dieléctrico es de 3. Y ahí ya tenemos resuelto ese último ejercicio en función a las preguntas que me están planteando en el problema.